Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar de reflujo gastroesofágico y empezando con la anatomía del esófago, en inglés esophagus. Él es un conducto tubular muscular de 25 a 30 centímetros. Este comienza en el cuello a nivel del borde inferior del cartílago cricoides y se puede dividir en tres partes principales, que es la cervical, la torácica y la abdominal. La más larga es la torácica y se divide también a su vez en dos partes, que es el segmento mediastínico superior y posterior. Tenemos diferentes puntos de fijación relativa. Esto significa que se adhiere ligeramente a estructuras adyacentes. Esto puede movilizarse durante una cirugía sin tanta dificultad. Estos son la unión con la faringe y donde atraviesa el hiato esofágico en el diafragma. También tenemos lo que es el esfínter superior y el inferior. El superior se encuentra en la parte cricofaringea y el inferior también se llama como constrictor faríngeo o esfínter cardíaco. Este no es anatómicamente ni histológicamente comprobable, pero sí es demostrable fisiológicamente. Continuando con la anatomía, existen diferentes puntos de estrechamiento en el esófago, que estos son cuatro. El primero es el esfínter esofágico superior, que es el cartílago cricoides, y el área de contacto entre el arco aórtico y la pared izquierda del esófago, y donde el bronquio principal izquierdo contacta con el lado izquierdo del esófago, y por último el hiato esofágico en el diafragma. Como topografía se los dividí en tres partes, que son la cervical, torácica y abdominal. En la cervical, anteriormente encontramos a la tráquea, lateralmente está la tiroides, la arteria carótida común, vena yugular interna y el nervio vago. Posteriormente encontramos la sexta y séptima cuerpos cervicales. En la parte torácica, que es la más larga, que se divide en mediastino superior, ahí encontramos posteriormente las primeras cuatro vértebras torácicas. A la derecha la vena ácigas, a la izquierda el arco aórtico, el nervio laringeo recurrente. En el mediastino posterior encontramos las vértebras torácicas de la quinta a las 10 y posterolateral. En la parte derecha la vena ácigos y pleura mediastínica y a la izquierda la aorta torácica descendente. En la parte abdominal nada más está atado al diafragma por el ligamento frenoesofágico. Histológicamente encontramos cuatro capas, que es la mucosa revestida con el epitelio escamoso estratificado no queratinizado, la submucosa muscular propia y la adventicia. En el tercio inferior es músculo liso involuntario y también en la parte inferior de la submucosa existen glándulas mucosas que lubrican los alimentos antes de entrar al estómago. También debemos saber que la unión con el epitelio columnar gástrico se conoce como la línea Z y normalmente su ubicación es subdiafragmática. En la vascularización y drenaje está vascularizado por el tercio superior de ramas esofágicas de arterias tiroideas inferiores derecha e izquierda, o sea, para arterias tiroideas, el mediastino posterior de 2 a 3 arterias esofágicas que surgen desde la aorta torácica descendente y la parte distal por las ramas esofágicas de la arteria gástrica izquierda. El drenaje se vacía hacia las venas tiroideas, el tercio superior, y drena en las venas branquiocefálicas. El esófago torácico drena en venas ácigos y semiácigos, la parte inferior de los afluentes esofágicos de la izquierda vena gástrica y drenan directamente en la vena porta. La inervación está la motora del tercio superior es por ramas de los nervios laringeos recurrentes, derecho e izquierdo, el resto por el plexo esofágico del vago. Y la inervación sensorial está por aferentes viscerales en los nervios simpáticos y fibras vagales parasimpáticas. Ya terminando la
anatomía y continuando con fisiología, como ya sabemos, la función principal es el paso del bolo hacia el estómago, y esto es posible por la estimulación de algunas áreas de la boca y la faringe, tanto de las amígdalas, de diferentes áreas que tenemos en la boca. Esto causa que los músculos estriados del cricofaringio y del tercio proximal del esófago se activen por estimulación de las fibras motoras eferentes. Estas mandan señal desde el bulbo raquídeo, que ahí se encuentra el centro de la deglución y controla todo ese proceso. Estos se distribuyen a través del nervio vago y sus ramas laringeo recurrentes, y la integridad de la inervación es muy necesaria para que el cricofaringio se relaje en coordinación con la contracción faringea y así recupere su tono de reposo una vez que el bolo entra en su aparición proximal del esófago. Algo característico del esófago es que funciona como una bomba propulsora en espiral, o sea, una vez que entra el bolo, funciona como una bomba para desplazarlo hasta el estómago. Es importante recalcar que pasa de una presión de menos 6 milímetros de mercurio a 6, o sea, tiene una diferencia de presiones de 12, y aunque a lo largo del esófago pasa por diferentes presiones, por ejemplo, a 2 segundos tiene la presión más alta para que el bolo no se regrese. Esta imagen es interesante. Podemos ver cómo la presión intratorácica es mucho más bien es menor que a la altura del esfínter superior y del inferior. Tenemos diferentes componentes claves que el esfínter es, por ejemplo, hay cosas a remarcar del esfínter esofágico. Este se mantiene cerrado de manera activa para prevenir el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago y se abre por medio de una relajación que coincide con la deglución faríngea. Y cualquier cantidad de flujo gástrico que refluye a través de la válvula abierta durante la deglución es impulsada de nuevo hacia el estómago. También tenemos que tener en cuenta que los individuos sanos tienen episodios ocasionales de reflujo. O sea, es completamente normal que una persona tiene reflujo. Este es más habitual en la vigilia y se puede deber a la pérdida transitoria de la barrera gastroesofágica por la relajación del esfínter o la presión intratorácica que supera la tensión del esfínter. Algo que menciona el libro de Charles es que el esfínter tiene un tono muscular que está regulado por mecanismos neurológicos hormonales, ya sean los neurotransmisores adrenérgicos alfa y los bloqueadores beta estimulan el esfínter, mientras que los bloqueadores alfa y los agonistas beta disminuyen su presión. Tenemos también lo que es la cura diafragmática, que son las dos estructuras tendinosas que se extienden por debajo del diafragma hasta la columna vertebral. Esto es importante porque está incluida en un paso de la cirugía, de la que hablaremos más adelante. Y el esófago y el ligamento frenesofágico, que está muy relacionado porque de ahí está agarrado el esófago. Existen diferentes ligamentos, pero el que tiene más relevancia es este. Y bueno, ya entrando como tal a la enfermedad de reflujo gastroesofágico, este se define como una afección recurrente crónica que ocurre cuando el reflujo del contenido gástrico del estómago causa síntomas problemáticos y o complicaciones en los pacientes. Así, existe reflujo normal, pero ya cuando causa complicaciones, ya es cuando se caracteriza como enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y bueno, este causa daño por estar compuesto de ácido, pepsina, contenido duodenal y enzimas pancreáticas. Y al estar en contacto directo con la mucosa, pues obviamente la dañan. Tenemos síntomas típicos y atípicos. Los síntomas típicos, pues acidez estomacal y regurgitación. Y los síntomas atípicos
dolor en el pecho, sensación de globo, hipersalivación, tos crónica, asma, ronquera, laringitis crónica, dolor en el pecho, dispepsia y náuseas. Algo característico de la enfermedad, un estudio informó que comúnmente la enfermedad se detecta en asmáticos con comorbilidad del 59.2% y también la terapia mejora los síntomas en el 70% de los pacientes. Y en pacientes con tos crónica, la enfermedad es la tercera causa principal, pero se tienen que caracterizar tos crónica cuando es arriba de 8 semanas. También existe que la laringitis y la ronquera son menos comunes y se debe por irritación ácida también crónica y ese tiene un nombre particular que es enfermedad de reflujo laringofaringeo. En epidemiología encontramos que en el occidente es del 10 al 25%, en Asia es menor al 5%, y esta enfermedad involucra ambos sexos, edad y raza por igual manera, pero los síntomas son más exacerbados en pacientes obesos, cuando son mayores de edad y en mujeres. Bueno, la fisiopatología, para comprenderla, debemos entender que es a través de 3 procesos, comenzando con anomalías motoras, que sus causas pueden ser por deterioro de reposo del esfínter esofágico, aumento de la frecuencia de aumento de la frecuencia de la relajación transitoria del esfínter, depuración del ácido deteriorado o vaciado gástrico retardado. Tenemos que tener en cuenta que el esófago tiene una presión mayor en una minoría de pacientes. Tiene un esfínter de baja presión, lo que conduce a reflujo. Los factores que conducen a una disminución del tono incluyen hormonas como colecistoquinina y la progesterona, medicamentos que incluyen nitratos y bloqueadores de los canales de calcio, además de alimentos como chocolate, alimentos altos en grasa, alcohol, tabaquismo y cafeína. Después de una afectación motora, encontramos anomalías anatómicas, y esto se debe a que el estómago proximal se disloca a través del diafragma, lo que esto a su vez dificulta el defecto del esfínter y altera su capacidad de respuesta, lo que lleva a una resistencia deteriorada de la mucosa y de sus defensas preepiteliales y epiteliales. O sea, si tenemos una hernia hiatal, esto va a complicar mucho los síntomas que ya tenía el paciente y va a tener muchas más complicaciones. También al momento de una cirugía es importante que se repare, porque anteriormente los cirujanos hace, no sé, por ejemplo, 100 años, se mencionaba en la literatura que no la quitaban siempre, y en los casos donde no la quitaban siempre había más problemas y no había una mejora de los síntomas aún con cirugía. Y bueno, tenemos diferentes clasificaciones de la enfermedad. Esto puede ser por una clasificación de acuerdo al daño que causa la enfermedad por reflujo no erosivo, que en los 70% de los pacientes no hay daño en la mucosa endoscópicamente. En la enfermedad por reflujo erosivo, del 10 al 22% de los pacientes tienen un riesgo 5 veces mayor de desarrollar esófago de Barrett, y en el esófago ya la enfermedad más complicada es el esófago de Barrett, que es 30 veces mayor de desarrollar cáncer de esófago. Y como podemos ver en la imagen, se ven los esfínteres y de un lado está
totalmente normal y en el otro se ve deteriorado tanto el esfínter como las paredes. Y también como dato tengo que